Venga, Muy bien, pues puedes comenzar. vale. Empiezo presentándome por si hay alguien que no me conozca. Soy Marta Reyes, trabajo en el grupo de memoria y lenguaje bajo la supervisión de Teresa Bajo, que es mi directora, y de Julia Morales, de la Universidad Loyola Andalucía, que es mi codirectora. Entonces, bueno, hoy no vengo a contaros todo de mi tesis, porque los datos de mi tesis no existen todavía, y vengo a compartir con vosotros un artículo que me ha gustado mucho. A ver, ¿yo puedo pasar? Sí. Eso, que la temática del artículo me interesa mucho y lo he revisado pues, en profundidad porque, bueno, aunque no se centra específicamente en bilingüismo, que es lo que a mí más me interesa, sí que incorpora estrategias de aprendizaje, que yo también trabajo con ella, y una técnica, bueno, pues que yo también estoy ahí. Quiero empezar pues introduciendo qué son las estrategias de aprendizaje. Como pasa en muchos de los constructos que trabajamos en psicología y en ciencia en general, pues son abordados de diferentes modelos, de diferentes teorías, de diferentes marcos teóricos, ¿vale? Entonces existen diferentes nombres para abordar el mismo constructo, en este caso estrategias de aprendizaje, aunque con una perspectiva igual ligeramente diferente, ¿no? Existen diferencias sutiles entre los modelos. Me quiero centrar en los dos más importantes, en el Students' Approaches to Learning y en el Self-Regulated Learning, porque son los que más peso tienen en la literatura, ¿vale? Por un lado, el Students' Approaches to Learning es la vertiente australiana y europea y se centra más en estudiar pues, rasgos disposicionales, ¿no? Pues eso, el acercamiento que hace el aprendiz a el material que tiene que estudiarse. El Self-Regulated Learning es la vertiente americana y es una visión algo diferente. Incorpora objetivos, incorpora estrategias de regulación, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, ambos modelos de aprendizaje coinciden en diferenciar estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas, ¿vale? Las estrategias cognitivas son las que nos sirven para procesar la información en cuestión y diferenciamos entre un procesamiento superficial, pues como sería la memorización, la resolución procedimental de problemas, subrayar, y un procesamiento más profundo, que entraría en juego aquí, pues eso de comprender a mayor nivel, relacionar ideas, conectar con conocimientos previos, aportar una reflexión crítica ante el contenido que me estoy enfrentando, ¿vale? Y por otro lado, las estrategias metacognitivas que se refieren a la regulación y el control. Pues hablamos de estrategias de planificación, de organización, de monitorización y evaluación del aprendizaje, de detección de errores, ¿vale? Respecto al procesamiento superficial y profundo, no es que sean excluyentes, ¿vale? No, es decir, una persona puede tener una tendencia a un tipo de procesamiento en concreto, pero también entra en juego pues, la tarea, el contenido, ¿vale? Y normalmente lo que hacen es alternarse y combinarse ambas estrategias para que sean lo más efectivas posible y el aprendizaje tenga éxito. Como decía, las estrategias de aprendizaje pueden ser investigadas a diferentes niveles, ¿vale? Podemos tener en cuenta la tarea en concreto a la que nos estamos enfrentando, podemos abrir un poco nuestro campo de visión y atender a la asignatura, o podemos considerar una disposición general, que es lo que os comentaba del Students' Approaches to Learning, ¿vale? Ese modelo lo que tiene en cuenta normalmente es la disposición general de la persona. Vale, pero ¿cómo se aborda la investigación en este ámbito? Es decir, ¿qué instrumentos y qué medidas se utilizan? Bueno, pues vamos a diferenciar también como tres bloques diferentes. Por un lado, los cuestionarios y las escalas, que aunque son de muy fácil administración y recogemos datos de forma bastante sencilla, han sido criticados en ocasiones porque, bueno, evalúan normalmente disposiciones generales y por tanto puede que no sean muy buenos predictores pues, sobre la estrategia que está usando la persona en la tarea específica, ¿no? Por otro lado tenemos protocolo Thinking Aloud, observación, entrevistas, Computer Trace Data. Este bloque de técnicas, digamos, de medidas, son mucho más ecológicas, pero son también cualitativas, por lo tanto se dificulta un poco más a la hora de corregirla. Y finalmente, la técnica de eye tracking sí es una medida objetiva también, durante el procesamiento. Además, durante el procesamiento va registrando online a medida que se va produciendo, ¿no?
Y tiene el beneficio de que no es tan disruptiva como, por ejemplo, el protocolo Thinking Aloud que mencionaba antes, ¿vale? Que quieras que no, quita naturalidad a la circunstancia. Vale, el Eye Tracker es una herramienta bastante útil y muy utilizada para explorar la lectura, ¿vale? Tanto a nivel de palabras como de frases y de textos, ¿vale? Pues eso, la comprensión y el procesamiento de este tipo de material. Y, perdón, ¿qué medidas podemos tomar de la técnica? Bueno, pues respecto a los tiempos de lectura, diferenciamos entre tiempo de primera lectura y tiempos de relectura, ¿vale? De una regresión, cuando yo vuelvo específicamente a leer una sección que yo ya había realizado un primer barrido. Específicamente estos tiempos de segunda lectura se han utilizado como medida de conflicto cognitivo, de procesamiento cognitivo más profundo, de monitorización de la comprensión, de dificultad del fragmento y de una forma de integrar y elaborar la información en la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, diferentes autores lo han tomado como indicadores de esto, para inferir este tipo de cosas que ocurren. En el Eye Tracker también es muy importante el análisis de las áreas de interés. Pues se construyen, o tú seleccionas, mejor dicho, o estableces unas áreas concretas que pueden estar formadas, pues, por ejemplo, por frases, y no por una única frase, puede ser un conjunto de frases, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos diferenciar entre frases introductorias, frases medias o frases finales, partes relevantes del fragmento versus partes irrelevantes. Esto ya pues se puede construir a gusto. Ideas centrales e ideas periféricas. Específicamente en este artículo lo que diferencian son frases con detalle y frases con otro tipo de información, ¿vale? Y ahí os dejo que no solamente tienen por qué ser frases, también pueden ser palabras, ¿vale? Es simplemente especificar y detallar la zona, el área que vamos a atender en cada caso. Creo que Omar ha levantado la mano. Se me olvida decir que me cortéis en el momento que queráis hacer alguna pregunta, que no tenéis por qué esperar al final, ¿vale? Entonces, abrir el micro. Perfecto, sí, he levantado la mano que te quería preguntar una cosilla, Marta. Dime. En la diapositiva de antes, sí. Cuando dice el primer barrido o el segundo barrido de lectura, sí. ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con el segundo? Cuando tú lees una frase, le aparece más de una frase, por ejemplo, o más de una palabra. Claro, aquí estamos hablando de área de interés. Sí. ¿Vale? Entonces yo establezco un área de interés y veo la primera vez que tus ojos se localizan, se fijan en ese área de interés. Sí. ¿Vale? Si ese área de interés está compuesta por una única frase, ok, pues el tiempo, por ejemplo, que tú le dedicas a esa frase. En el momento que tú saltas a un área de interés siguiente, por ejemplo, pero luego regresas, sería un tiempo de segunda lectura. ¿Vale? Pero cuando regresa, ¿a qué regresa? ¿Esa misma oración para leerla de nuevo? Claro, exacto. Vale, perfecto. Gracias. Esto es súper interesante porque si en vez de establecer áreas de interés con frases muy largas o muy grandes, tenemos áreas de interés de palabras, somos capaces de construir la frase en diferentes palabras, también sabemos en qué punto me he quedado atascado y he vuelto a una palabra anterior, ¿no? Que sería como un área de interés más chiquita todavía, no entendiendo la frase o el conjunto de frases. Vale, pues seguimos. Entonces, el objetivo de este... Pedro. Sí, bueno, en línea con la pregunta que te acaba de hacer Omar, digo, eso es lo que habitualmente se usa porque otras medidas podría ser la duración de la mirada, en la que también se considera en ese tipo de estudios, ¿o no? Duración total, por ejemplo. Total, eso es. La primera, el the first part, the second part y la duración. Y el total fixation time. De hecho, eso. En este artículo lo tienen en cuenta, ¿vale? Analizan tanto el tiempo de segunda lectura como el total fixation time. Vale. O lo que sea. Ahora lo vemos, sí. Venga. Vale, el objetivo de este estudio es combinar medidas específicas de la tarea que utilizando esta técnica de eye tracking con medidas generales sobre las estrategias de aprendizaje, ¿vale? Que utilizarían un cuestionario, que ahora lo vamos a ver. Entonces es muy novedoso porque lo que trata de combinar es una medida offline, que sería el cuestionario, con una medida online, que sería el eye tracking, ¿vale? Y lo que pretenden también es comprobar si las medidas que recogen del eye tracker
informan sobre las diferencias individuales en las estrategias de aprendizaje que registran con el cuestionario, ¿vale? Si van en la misma línea. Entonces ellos se preguntan hasta qué punto los estudiantes que reportan un procesamiento más profundo a través del cuestionario muestran mayores tiempos de relectura, ¿vale? Como he comentado antes, un mayor tiempo de relectura es un indicador de procesamiento cognitivo más profundo y de intento de resolver problemas de comprensión, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué hipotetizan? Pues que los alumnos que puntúen alto en estrategias de aprendizaje profundas mostrarán mayores tiempos de relectura, ¿vale? Y por otro lado, también se preguntan hasta qué punto estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje muestran diferentes tiempos de lectura según la condición de la frase, porque recordad que ellos diferencian entre frases clave, con ideas clave, frases con detalles y frases con otro tipo de información. Entonces, estudios previos sugieren que las personas que tienden a utilizar estrategias de aprendizaje estrategias de procesamiento profundo se centran en ideas clave frente a frases con detalle y frases con otra información en este caso. Mientras que aquellas personas con un uso preferente de estrategias de procesamiento superficial se detienen en los detalles, en las definiciones, etc. ¿Vale? Entonces, vamos con el método ya de esta investigación. La muestra la componen 20 estudiantes universitarios de primer curso de psicología a los que se les presentó un único texto. Esto es importante porque luego las limitaciones lo discuten. Un único texto que no pertenecía al currículum, es decir, era la primera vez que se enfrentaban a este texto. Se les pedía específicamente que se lo estudiaran porque luego iban a responder unas preguntas acerca del mismo, ¿vale? Aquí vemos la frase con la idea clave está en negrita. Las frases, este tipo de frases lo que hacen es integrar información del texto, del párrafo. Las frases con detalle están aquí marcadas en cursiva y ofrecen información detallada sobre un concepto, ¿vale? Y otro tipo de información pues que está en normal, en el tipo de letra normal. Vale. Importante es que las frases con ideas clave eran significativamente más largas que el resto de condiciones, pero no más difíciles. Si nos fijamos en la complejidad léxica que aparece ahí arriba, vemos que no difieren. Además, las medidas lo que hicieron fue corregirlas por longitud, de forma que tenían una medida normalizada y que podían comparar entre las condiciones, ¿vale? Respecto a las medidas, si os acordáis, van a tomar dos diferentes. Offline a través del cuestionario y utilizan el Inventory Learning Profile, una versión corta que está compuesta por dos escalas y cada escala 8 ítems, ¿vale? Tenemos la escala de procesamiento profundo y la escala de procesamiento superficial. Dentro del profundo, estructura y relación y procesamiento crítico, y dentro del superficial, analyzing y memorizing, ¿vale? 4 ítems en cada una de ellas. Ahí veis un único ítem de ejemplo, ¿vale? Pero que había más. La escala estaba compuesta por más. Y una escala tipo Likert de 5 puntos. Vale, esta es la medida offline, con lo que registra disposiciones generales del alumnado. Y luego tenía la medida online, objetiva, el eye tracker, ¿vale? Que si veis aquí lo que habíamos dicho antes, el tiempo del primer tiempo de lectura, tiempo dedicado a un área de interés cuando se procesa por primera vez, informa sobre un procesamiento temprano y el reconocimiento del objeto, por ejemplo. El tiempo de segunda lectura o relectura, que es una regresión a ese área de interés, ¿vale? Refleja un procesamiento tardío, por ejemplo, para integrar información. De ahí que hipotetizaran al principio que los estudiantes con tendencia al uso de estrategias de procesamiento profundo tuvieran un mayor tiempo de segunda lectura. Y finalmente, al integrarlo todo, tenemos duración total, de la fijación total, ¿vale? Tiempo dedicado a un área de interés durante un ensayo en general. La suma de todas las fijaciones a ese área de interés. Vale, respecto al análisis,
utilizan Mixed Model. Yo no soy experta en Mixed Model, así que a lo mejor hay alguien aquí que pueda sacarle punta a esto, pero bueno, solamente mencionar que en factores aleatorios, en efectos aleatorios, en Random Effects, meten sujeto y la frase, y en factores fijos el tipo de frase y el estilo de aprendizaje. Esto lo voy a decir luego también, pero bueno, ya lo adelanto, que las frases con detalle, respecto al tipo de frase, eran las frases con detalle, y respecto al estilo de aprendizaje, eran los estudiantes que puntuaban bajo en todo. Esas dos condiciones fueron las que sirvieron de comparación, ¿vale? Para comparar, pero ahora lo vemos. Entonces, con el cuestionario fueron capaces de diferenciar o de construir 4 clústeres diferentes. Un perfil deep de procesamiento profundo que puntuaban alto en estrategias de procesamiento profundo y bajo en las de superficial, ¿vale? Y aquí lo veis, es que no, el cursor no lo veis. Bueno, la línea continua y el circulito. Luego un perfil que puntuaba bajo en todo, tanto en estrategias de procesamiento profundo como en las superficiales, que aquí lo veis en la línea discontinua y el triangulito. Luego un perfil superficial, que lo que hacía era puntuar alto en superficial y bajo en deep, en profundo, ¿vale? Que aquí lo veis en el cuadradito y línea discontinua. Y un perfil all high, todo alto, puntuaban todo. Tanto estrategias de aprendizaje de procesamiento superficial como profunda, alta, ¿vale? Que la veis con la crucecilla ahí arriba. Importante, respecto a las estrategias de procesamiento profunda, no había diferencia entre el perfil que puntuaba bajo en todo y los que puntuaban bajo superficial, es decir, all low y surface no diferían, y por su parte deep y all high tampoco diferían, ¿vale? Eso comparando la estrategia de procesamiento profundo. Si nos fijamos en la estrategia de procesamiento superficial, los que no diferían eran el all low con el deep y el surface con el high. ¿Por qué? A ver, en el caso de la estrategia de procesamiento profundo, el all low puntúa bajo y el surface también puntúa bajo. Entonces no había diferencia entre esos dos clústeres, ¿vale? Y así aplica para las otras comparaciones que también he mencionado. Vale. Aquí tenemos los tiempos de lectura de la medida del eye tracker, ¿vale? Vamos a fijarnos en el first time fixation duration. Entonces, los tiempos de primera lectura. No hay ni efecto principal del tipo de frase, ni tampoco efecto principal del estilo de aprendizaje, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que alumnos con diferentes tendencias generales de aprendizaje o disposiciones no diferían en sus tiempos de primera lectura, ¿vale? La primera lectura, los 4 clústeres, igual. Nos vamos a los tiempos de segunda lectura o relectura. No hay efecto principal del tipo de frase, ¿vale? Pero sí hay un efecto principal del estilo de aprendizaje. En tanto que los alumnos del perfil all high, que puntuaban alto en todo, que aquí lo veis con la barrita más oscura, releían durante más tiempo, es decir, mostraban unos tiempos de relectura más altos, en comparación con los alumnos de perfil all low, que aquí está, pues, el siguiente tono de oscuro, ¿vale? Si recordáis, el mayor tiempo de relectura era un indicador de procesamiento más profundo y de monitorización de la comprensión. Entonces aquí los estudiantes que puntuaban alto en todo diferían con los que puntuaban bajo en todo. Y finalmente, respecto al tiempo total, no había ni efecto principal del tipo de frase ni del estilo de aprendizaje sí que había, pero desaparecía con la corrección de Bonferroni, ellos dicen, ¿vale? Ok. Pues voy a discutir un poco estos resultados. Si hay algo en este punto que queráis que repita, porque he ido muy rápido o lo que sea. Vale, pues
podemos seguir entonces. Si recordáis, el objetivo de este estudio era adentrarse o aproximarse a las estrategias de aprendizaje desde la perspectiva del Students' Approaches to Learning durante el estudio de un texto expositivo, ¿vale? Es precisamente por esto, por lo que es un estudio bastante innovador, porque incorpora el enfoque del Students' Approaches to Learning más con una medida de eye tracker online. Esta medida online no se había utilizado hasta el momento para estudiar diferencias en cuanto a la disposición general de los estudiantes, ¿vale? Entonces eso combina medidas de una tarea específica con un cuestionario que lo que mide es algo más disposicional. Respecto a las preguntas de investigación, lo que se preguntaban en un primer momento era hasta qué punto los estudiantes que reportaban un procesamiento más profundo con el cuestionario mostraban mayores tiempos de relectura. ¿Qué han encontrado aquí? Pues que estudiantes del perfil All High, que puntuaban alto en todo, diferían de estudiantes del perfil All Low en medida del eye tracker. Los estudiantes All High mostraban tiempos de relectura más elevados, que es un indicador de procesamiento cognitivo más profundo, de mayor monitorización de la comprensión durante ese aprendizaje. Sin embargo, el Deep era igual, el perfil Deep era igual que el perfil Low. Estudiantes con un perfil de procesamiento profundo no diferían de estudiantes con un perfil de procesamiento superficial. Es decir, lo que ellos dicen es que las medidas de eye tracker no se ven muy influenciadas por la calidad de la estrategia, sino por la cantidad, porque al comparar los estudiantes All High con All Low, lo que estamos comparando es la cantidad de estrategias que está usando. En un caso, muchas, de todas, de los dos tipos, en un caso, pocas, de los dos tipos. Mientras que al comparar el procesamiento profundo con el procesamiento superficial, el Deep con el Surface, lo que sí estamos atendiendo es a la calidad de la estrategia, ¿vale? Y parece que el eye tracker en este caso no fue muy sensible a eso. Vale, por otro lado, respecto a su segunda pregunta de investigación, ¿hasta qué punto estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje mostraban diferentes tiempos de lectura según la condición de las frases? ¿Qué encontraron, ¿no? Bueno, ellos esperaban que alumnos que puntuaran alto en procesamiento profundo se focalizarían más en frases con ideas clave, mientras que los alumnos que puntuaban alto en estrategias superficiales se centrarían más en los detalles. Sin embargo, no se encuentran estas diferencias, ¿vale? Porque si recordáis, no se observa efecto principal del tipo de frase en ninguno de los tres tiempos analizados. Lo que sí se ve es que estudiantes del perfil All High y All Low, es decir, puntúan alto en todo o bajo en todo, no mostraban diferencia en el procesamiento de las tres condiciones de la frase. Los estudiantes con un perfil de procesamiento profundo no diferían en la lectura de frases clave con frases con detalle, ni tampoco lo hacían los estudiantes con un perfil de procesamiento superficial, ¿vale? En este punto, lo que es que la primera frase que pongo ahí, estudiantes de perfil All High y All Low no mostraban diferencia en el procesamiento de las tres condiciones, eso se lo esperaban, pero su otra hipótesis no se ha podido comprobar. Entonces, estudiantes con un perfil de procesamiento profundo dedican el mismo tiempo, aparentemente, a leer los diferentes tipos de frases que estudiantes con un perfil de procesamiento más superficial. En este caso, los datos psicofisiológicos registrados con el eye tracker no han corroborado lo que los estudiantes habían reportado con los autorregistros o con los cuestionarios, ¿vale? Es decir, lo que dicen en los cuestionarios parece que no estaba pasando en la realidad, ¿no? Respecto a la conclusión, pues dos ideas clave que recalcan los autores: los tiempos de relectura diferencian entre estilos de aprendizaje All Low y All High, en este caso respecto a la cantidad de estrategias que se usan, y alumnos con diferentes estilos de aprendizaje procesan de forma similar
los diferentes tipos de frases o los diferentes tipos de información. Respecto a las limitaciones de este estudio, ellos señalan que procesar un texto en una pantalla de ordenador no refleja un contexto demasiado natural al que los estudiantes normalmente se enfrentan cuando tienen que preparar, por ejemplo, los exámenes. También propone la posibilidad de incorporar el protocolo Thinking Aloud, pero con carácter retrospectivo, que esto es muy interesante porque normalmente los protocolos Thinking Aloud van teniendo lugar a medida que se produce la tarea y por eso son muchas veces criticados porque son muy disruptivos, pero si lo incorporas de carácter retrospectivo seguramente pierdas parte de información, pero no está interfiriendo en sí en la tarea que se está produciendo, ¿no? También señalan la posibilidad de incluir ítems de estrategias de autorregulación o metacognitiva. Para mí esto es lo más interesante y lo que incorpora el otro enfoque, el self-regulated learning, perdón. Y para mí este enfoque pierde un poco de riqueza por eso, ¿no? Pues porque no incorpora este tipo de ítem. Os pongo un ejemplo de un ítem metacognitivo, ¿no? Que mida estrategia metacognitiva. Pues si el material al que me enfrento es difícil y me cuesta comprenderlo, cambio la forma en la que me enfrento al material, por ejemplo, ¿no? O intento pensar en el tema y decido cómo estudiármelo, ¿no? Si leyéndolo solo o si utilizo otra estrategia. Estos son ítems de ejemplo que acabo de traducir aquí. Perdón, que no he terminado. En este estudio tampoco incorporan los resultados de aprendizaje y no dicen que le van a hacer preguntas, le hacen preguntas, pero no analizan esas preguntas, no analizan el éxito del aprendizaje, ¿vale? El rendimiento final. También señalan la posibilidad de presentar más de un texto, para mí esto también es clave, y de repetir la lectura, es decir, de volver a presentar el texto en otro momento, ¿vale? Y analizar las posibles diferencias. Vale, también señalan como posibles limitaciones que el tiempo de lectura puede verse influenciado por los objetivos de la tarea. Esto es muy interesante porque hay una investigación del 2015 en la que se propone que solamente se dedica más tiempo a releer ideas clave, es decir, a volver a ese área de interés, cuando se hace por entretenimiento, ¿no? Por placer, en nuestra lectura de ocio. O con el objetivo de dar una presentación, este es mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me enfrenté al artículo, pero no cuando se lee para responder a preguntas del contenido, ¿vale? Y en este caso, además, se especifica muy bien que lo que le decían era estúdiate el fragmento porque luego te vamos a hacer preguntas. Otra cosa muy importante, que yo también lo marco como un must, es controlar por conocimiento previo y por memoria de trabajo. Respecto a la memoria de trabajo, se ha encontrado participantes con mayor capacidad de trabajo más elevados de primera lectura, que son capaces de mantener la información activa, ¿no? En cuanto a la información relevante, frente a lectores con menor capacidad de memoria de trabajo. Es verdad que aquí se centran en los tiempos de primera lectura, pero también es interesante, ¿no? Porque precisamente aquí a ellos no les salía nada en primera lectura. Y participantes con conocimiento previo y alta capacidad de memoria de trabajo, aquí combinamos las dos cosas, codifican nueva información sin necesidad de reprocesarla, es decir, los tiempos de segunda lectura no se verían incrementados, ¿no? Y nada más, hasta aquí el artículo. No sé si queréis añadir algo, comentar algo. Muy bien, muchas gracias. A ver, dudas, cosillas que tengáis. Vamos a preguntarle a Marta. Hola. Si hay algo que tengamos que volver, bueno, yo quería hacer una preguntilla, Marta. En realidad es una duda, no sé, no una duda, es algo que pienso. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí. Perfecto. Tú vas a usar eye tracking en tu estudio, ¿no? Es la idea que es que me estoy planteando, si tú lo que quieres saber qué tipo de procesos de aprendizaje siguen, ¿no sería mejor usar una técnica como EEG? No sé.
No sé si hay otros estudios que usan EEG y cuál sería un poco la ventaja de usar eye tracking en vez de EEG. A ver, yo no he leído demasiado con EEG porque no he hecho EEG nunca. Ya. Me ha dado tanto que yo ya siempre he filtrado por eye tracking. Entonces, yo creo que es también interesante, ¿no? Pues porque podemos ver los componentes de procesamiento temprano y los componentes de procesamiento tardío si difieren. Pero no excluyentes, te quiero decir, igual se complementan, ¿no? Igual es información complementaria. Claro, sí, hombre, no, yo mientras lo estaba escuchando digo, lo chulísimo sería poder hacer las dos cosas a la vez. Y estaba pensando, digo, creo que no podemos, en las cabinas no podemos hacerlo, pero... Se puede. Lo que pasa es que tiene un procesamiento súper alto de organizarlo todo dentro del mismo proyecto y del mismo aparato, y es prácticamente nulo porque es súper difícil de hacer, pero hay artículos que lo hacen. Pero yo lo que pensaba es porque al final, si yo no he entendido mal, pues esta gente lo que tiene es que, bueno, con el eye tracking puede ver la cantidad de estrategias que usan. Si usan más, usan menos, pero no el tipo. Y creo que lo interesante realmente es si usan en lo que tú vas a estudiar. Yo estoy pensando un poco en lo que creo que tú vas a hacer o que tienes en mente. Lo guay sería ver si difieren en el tipo, ¿no? De estrategia más que en la cantidad. No sé, esto es solo una idea. Ya tendrás que verlo y habrá tiempo de pensarlo. No sé cómo va a haber el tipo de estrategia con el EEG. Tipo de procesos cognitivos que se pongan en marcha. No lo sé porque yo tampoco he leído de EEG y tipo aprendizaje. Yo he leído de EEG y lo que yo hago, ¿no? Pero al final, pensando en lo que yo hago con el EEG, pienso que te podría servir. No sé. Igual alguien de aquí sabe algo más de esto. Pero bueno, esto es cuestión de verlo. Yo pensando en estrategias de aprendizaje, Marta, y en las cosas que yo he leído de EEG con el aprendizaje, es más en el resultado de ese aprendizaje que durante el proceso. A mí me parece muy interesante el eye tracker durante el proceso porque al ser un producto de lectura, o sea, tú lees un texto y a raíz de ahí respondes, me parece muy interesante. A lo mejor el EEG te presta servicios en cómo se ha producido ese aprendizaje o dónde... qué estás encontrando ahí, pero en el entendimiento que yo tengo me costaría más ver estas cosas. Lo que yo quería preguntar es otra cosa, y es que, ¿qué piensas tú? Que eso me ha sorprendido mucho. O sea, cuando te dicen que tienes que hacer una presentación, es diferente que cuando te dicen que respondas a preguntas. Me parece súper sorprendente porque, o sea, al final es una exposición, es un examen igual, ¿no? Cuando vas a exposición parece que te centras más en las ideas clave y cuando te dicen que vas a responder a preguntas te puedes fijar más en los detalles. Vale. Eso es lo que propone el artículo del 2015, creo que era, para ti que te lo miro. ¿Y piensa que entonces si, por ejemplo, supiésemos que el examen es tipo test, es decir, te vamos a hacer preguntas sobre ellas tipo test, ¿crees que fomentaría más el aprendizaje como para hacer una presentación? Totalmente. Yo no he leído nada, un artículo específico en el que comparen dos tipos de exámenes diferentes, ¿no? Pero está claro que como estudiantes nos enfrentábamos a un tipo de examen de forma diferente a otro y nuestra estrategia de estudio también podía adaptarse a eso, ¿no? No es lo mismo enfrentarte a un examen de desarrollo que a un examen tipo T. Entonces yo creo que ahí sí que podríamos ver diferencias. A un grupo de participantes o a un participante en un momento le dices que este texto te lo estudias porque te voy a hacer luego un examen tipo T, las preguntas tipo T. Y en otro momento le dices el examen va a ser de desarrollo, a lo mejor las estrategias usadas son diferentes y la información que recogemos con el eye tracker también podría ser diferente. Eso es bonito. Claro, eso es bonito porque además, como he dicho al principio, no es que sean estrategias excluyentes, no es que un participante solamente sepa usar un tipo de procesamiento y ya está, no, es que el éxito, el tener éxito en el aprendizaje es saber combinarla según en qué momento, ¿no? Claro, es que eso es lo que te iba a decir, con ese estudio no pueden decir realmente que la gente que dice que se fija más en los detalles o la gente que lo ve todo más superficial, la gente que dice que usa esas estrategias no pueden ver realmente si se benefician más de esas estrategias porque no tienen nada con lo que comparar. Yo estoy pensando en diferencias individuales a la hora de aprender. Es decir, yo pienso en mí misma, yo los exámenes tipo test me daban fatal.
Y hay gente que los exámenes tipo test lo hacía genial. Entonces creo que aunque yo también aprobase los exámenes tipo test y funcionasen las cosas, a lo mejor me hubiese desarrollado mejor en un examen de tipo de desarrollo. Entonces esas diferencias individuales a lo mejor deberían estar tenidas en cuenta en este estudio. No sé, ¿qué piensas? Claro, las diferencias individuales las está registrando con el cuestionario básicamente. Lo que pasa es que luego con el eye tracker solamente han tomado medidas de un texto y en una condición. Pero sí estaría bonito combinar. A ver, Rafa. Rafa. A mí Rafa me da miedo. No, que va, se voy a decir cosas buenas. No, me coge el culillo. Ay, Rafa, venga. No, me encanta, me gusta mucho el artículo y vamos, me parece una cosa súper chula. Lo que más me ha llamado la atención es que los grupos que hacen, ¿no? Que son 4, son de 4, 5, 5 y 6 creo que es participante. O sea que yo realmente cuando veo este estudio lo vería casi más un estudio de opinión que un estudio real, ¿no? Porque estás haciendo comparaciones de 4 contra 4. O sea que no estás comparando nada realmente, ¿no? Estás viendo unas diferencias pilotos realmente. Entonces me parece un campo como que hayan dejado ideas y ahora ya tú realmente si quieres investigar esto es tuyo el campo realmente, ¿no? Con 4 no... Claro, es que en realidad tienen una muestra de 20 participantes y han hecho 4 grupos. Entonces, que se queda muy, muy corto. E incluso 20 se me hacen súper pocos también, la verdad. 20 por grupo, digo, se me hace muy, muy poquito, ¿no? Porque, a ver, yo siempre me gusta mucho traducirlo, ¿no? Los típicos análisis de potencia estos que tenemos para los preregistros y que nos piden la revista y tal. Y yo digo, joder, normalmente nos piden para, no sé, una diferencia en CI, por ejemplo, de 8 puntillos, 6 puntillos, que tú dices, vale, está bien. Es una cosilla que ya empezaríamos a ver. Pues lo mismo necesitamos para ver 6 puntos de diferencia entre dos grupos, lo mismo 100 participantes o 80 participantes por grupo. Entonces, claro, vamos, que está abonado para ti, que eso es campo para ti. También te digo que hombre, que el eye tracker es una técnica costosa y que no es tan fácil conseguir a lo mejor participantes como con un estudio conductual. Entonces, bueno, eso por lanzar una lanza a favor de estos autores, ¿no? Que solamente han tenido 20, pero no, claramente habría que completar la muestra, sí. Pero fíjate que con 20 ya han publicado, y si no recuerdo mal, era Q1, ¿eh? Sí, British es Q1, creo. Que la eye-tracker da o sea, son 20 participantes, pero si luego hablamos de los ítems, es cada milisegundo que esa persona está mirando al texto. Cuando hablamos de eye-trackers, tenemos excels monstruosos de cada participante. Entonces, es verdad que son muy pocos participantes, pero es una medida que va como muy al detalle. A lo mejor no hace falta, vamos, yo que estoy haciendo comportamentales monstruosos, a lo mejor con eye-tracker no hace falta que haya millones de participantes por grupo, pero sí que haya más, obviamente. Sí, aunque no sea un estudio, por lo menos que se vayan acumulando para que venga la gente a hacer metaanálisis luego y lo haga. Pero es verdad que con 4, si lo pensamos en CI, pues yo creo que deberían ser casi 25 puntos de CI y 25 puntos de CI es una diferencia a ojo fácil. Con 4 participantes es un estudio de caso. Claro, es un piloto. Pero bueno. Yo tenía una pregunta que en parte ya me la has contestado tú, Marta, ¿no? Y es, porque yo creo que tiende la cosa a equiparar un procesamiento profundo a ser, entre comillas, mejor y un procesamiento superficial a ser peor. Y yo me pongo en mi caso y digo, es que no tiene por qué ser así, ¿no? Porque cuando yo me cojo un paper, dependiendo de cuál es el objetivo de lo que para el que yo me quiero leer el artículo, pues si yo lo que quiero es ver la metodología, porque quiero utilizar algo parecido, es que hago un análisis súper superficial de la introducción y lo que hago más profundo es de lo que me interesa, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre destacar que no es siempre profundo equiparado a mejor, sino que es que depende, ¿no? Eso es importante. Además, los autores lo especifican muy bien en la introducción y dicen que ni son excluyentes ni es que haya una mejor que otra. De hecho, muchas veces el éxito del aprendizaje viene dado o ser un buen estudiante a etapas escolares y secundarias, viene por saber combinar qué estrategia uso en cada caso, ¿no?